en Juan capítulo 12, versículo 24. Si usted no lo tiene, se lo estamos presentando. Ahí. Y dice así, invito a ponerse en pie, para dar lectura a todos los que se puedan ponerse en pie, para dar lectura a la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 24, está en la Nueva Traducción Viviente, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. ¿Cómo queda? Solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Qué es lo que va a producir? Una abundante cosecha de nuevas vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra trate con nuestra vida y con nuestro corazón, que podamos ponerla por obra, en el nombre de Jesús, llevarla por el camino, anunciando que tú eres el único que nos lleva a salvación y vida eterna. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando Jesús dice y pronuncia estas palabras, estaba hablando acerca de su muerte. Los discípulos no podían entender lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Ellos estaban viendo que había una analogía, estaba comparando el grano de trigo, pero no sabían con quién lo estaba comparando, y lo estaba comparando con su propia vida. Él les estaba anunciando lo que estaba a punto de suceder. Ellos no podían entenderlo. Nosotros, 2000 años después, entendemos que estaba anunciando su muerte. El punto es de que Jesús no nos pide en este pasaje que nosotros tengamos fruto, sino que tengamos mucho fruto. Díganme conmigo, mucho fruto. Más fuerte, mucho fruto. Mucho fruto. Hay árboles que dan fruto y dan unos pocos frutos y nosotros estamos contentos. Hay árboles que son frondosos, pero no dan ningún fruto. Pero acá Jesús dice, ustedes se están conformando con poco. Yo lo que les pido es que den mucho fruto para que tengan una vida abundante. Abundante en fruto, que va a ser la cosecha de nuevas vidas. Acá Jesús estaba hablando mucho más que su muerte. Estaba hablando acerca de la trascendencia de lo que significa morir a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sería tener mucho fruto? Juan, capítulo 15, en el versículo 1, yo le invito si usted tiene oportunidad de leerlo. Juan, capítulo 15, en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que dan fruto para que den aún más. Fíjense el versículo. Él corta o poda. Él corta o poda. La que no da fruto, ¿qué hace? La corta. Pero la que da fruto, dice que la poda para que dé más fruto. Porque Jesús no le alcanza porque nosotros tengamos una manzanita, una perita, una bananita, un meloncito. Él quiere que tengamos un árbol de peras, de manzanas, arbusto de banana y mucho fruto. Mucho fruto. En Gálatas nosotros tenemos el fruto del Espíritu, es el amor. Nosotros decimos, bueno, uno solo, no, que se manifiesta como en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en paz. Mucho fruto. El amor produce mucho fruto. Y nosotros de alguna manera nos hemos conformado con tener algo. Bueno, al menos tengo esto. Y Jesús dice, no. Es mucho fruto. El grano de tierra va a caer, el grano de maíz va a caer en tierra, va a morir. Pero esa muerte, cuando quede solo, va a
terminar produciendo mucho fruto. Mucho. Juan 15 en el versículo 4. En el versículo 1 decíamos que el que corta de mí, o la rama que no produce fruto. El versículo 4 dice, permanezcan en mí. Más fuerte, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Juan 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Hemos leído el versículo 1, el 4, el 5, y durante 7 oportunidades Jesús dice en mí. En mí. Permanezcan en mí. Y yo voy a estar en ustedes. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. No dice yo en ustedes y ustedes en mí. Dice ustedes estén unidos a mí, yo estaré con ustedes y darán muchos frutos. Y hay veces que nosotros tenemos el evangelio predicado mal o no correcto, en donde nosotros entendemos, ¿no?, de que solo basta con que Jesús salga a nuestro encuentro y nos anuncie su palabra y nos marque el camino y que nosotros digamos, sí, Señor, quiero, y entonces camino con Jesús. Y Juan, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús decía, no quiero que caminen conmigo, no quiero ir al lado de ustedes, quiero que ustedes estén en mí y yo voy a estar en ustedes. Es mucho más que caminar, es mucho más que conocer, es mucho más que estudiar, es mucho más que decirle, Señor, haz la obra en mí. Mire, el antiguo pacto hablaba acerca de las cosas venideras, acerca de las cosas que Jesús haría, y nosotros nos encontramos luego en el nuevo pacto con la muerte y resurrección de Jesús, que todo aquello se cumple. Ya nosotros no anhelamos la presencia de Dios, porque si yo estoy en Él y Él está en mí, ya estamos juntos. Yo no puedo anhelar lo que ya tengo. Yo hoy anhelo tener a Genás en mis brazos, pero cuando lo tenga no lo puedo anhelar, ya lo tengo. Usted puede anhelar las cosas que no tiene, pero lo que tiene ya es suyo, ya le pertenece, ya nadie se lo quita. Estoy hablando de cosas espirituales, ¿no? Y Jesús ya está en usted. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Amén. Pero la única forma es que usted esté bien. Es que usted esté bien. Si usted está en Él, entonces Él no puede estar en usted. Y entonces usted camina como en la antigüedad, con Jesús hablando, con la sombra, con lo que imagina que puede ser. Esa no es la realidad del Evangelio. Cristo es el Evangelio, Cristo es el camino. Cristo dice, ustedes permanezcan en mí porque yo voy a permanecer en ustedes y los voy a acompañar todos los días. Yo no voy a salir de sus vidas. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a abandonar. Pero ustedes van a tener que ser como el grano que cae a la tierra y que queda solo. Y una vez que está ahí solo, es porque muere. No basta ser como Jesús, no basta con permanecer en la iglesia, hay que entender que tenemos que estar en Él y Él en nosotros. Esto es una acción continua. Continuamente yo estoy en Jesús, continuamente Jesús está en mí. Es una acción que no se interrumpe, es una acción que no cesa, es una acción que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Yo no puedo querer y hacer por su buena voluntad si yo no estoy en el
Él no está en mí. Porque los dos tenemos que ser uno. ¿Cuántos tenemos que ser? Uno. En las matemáticas de Dios, los dos somos uno. Trajo los deditos, úselos. Los dos somos uno. Esa fue la oración de Jesús. Que seamos uno. ¿Cuántos tenemos que ser? Uno. Y como cuerpo de Cristo no somos varios cuerpitos, somos el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo y el Señor la cabeza. Permaneced en mí y llevarás fruto y más fruto. Si no permanecen en mí, serán quitados, serán desechados. Es una advertencia que nos hace el Maestro. Estar en Jesús es mucho más que seguirlo. Estamos dispuestos como hijos de Dios a seguirlos, a caminar su camino trazado con amor. Estamos dispuestos a permitir que su palabra trabaje en nosotros de modo poderoso, pero estar en Él y que Él esté en mí es mucho más que eso. Es morir. Es que nuestra vida es esa ceniza que cae a la tierra y muere del sol. Es morir. Hemos muchas veces hablado acerca de cómo negarnos a nosotros mismos, cómo debemos tomar nuestra cruz para poder ir en pos de Él. Muchas veces se ha predicado acerca de lo que significa, pero hay pocas veces que se nos habla y se nos enfatiza. No es solamente llevar la cruz, es morir en esa cruz. Hacer morir mis deseos, mis pasiones, mis enojos, mis frustraciones. Es hacer morir todo aquello que produce la carne, que no tiene nada que ver con el espíritu. Es cargar mi cruz para plantarla cuando tengo dificultad y morir con Cristo. Estoy juntamente crucificado, ya lo vivo yo, mas Cristo vive en mí para fondo del Padre. Él sabía que tenía debilidades, grandes debilidades, tenía problemas, grandes problemas. Así que él sabía que iba con su cruz, pero cuando llegaba el momento la plantaba, se crucificaba con Cristo. No soy yo, Señor, eres tú, bajaba y continuaba. Yo en Él en mí. Y entonces vamos a ver. Hay veces que estamos caminando con el Señor, no en el Señor. Hay veces que estamos andando en el camino, no usando sus sandalias. Hay veces que estamos dispuestos a muchas cosas, menos a morir. Esto no lo cedo, esto no lo entrego, esto es mío. Yo soy así. Que la cruz delante la suba, se crucifíquese con Cristo, baje y siga. Es morir. En Mateo capítulo 26, en el versículo 14, Mateo 26, versículo 14 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto le pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. No voy a hablar mucho acerca de Judas, voy a pasar un poquito nada más por la vida de él. Hay una acción que pasa de lado, justamente cuando hablamos de este varón. Cuando llega hasta donde está Jesús, Jesús había estado con sus discípulos, les había pedido que velen con él una hora, se quedaron dormidos. Volvió a pedirle que velen con él una hora, volvieron a quedarse dormidos. Jesús apareció y dijo: ya es la hora. Ya venía el malón de soldados a buscarlo, con Judas a la cabeza. Se acercó al maestro, le dio un beso y Jesús le preguntó: ¿con un beso te entregas al maestro? Judas tuvo oportunidad, pero él no se retractó. Él caminó con Jesús.
Él comió con Jesús. Él escuchó las enseñanzas del Maestro. Él conocía el timbre de voz de Jesús. Él sabía cuando Jesús estaba cansado, cuando estaba fatigado, cuando tenía sed, cuando tenía hambre. Él sabía acerca de la cantidad de personas que atendía y cuántos acudían a él en busca de sanidad. Caminaba con él, pero no estaba en él.